Vamos a ver cómo podemos realizar ataques de fuerza bruta contra alguna aplicación web. Lo primero que vamos a ver es Dan Vulnerable Web App. Es un entorno de entrenamiento, de explotación de vulnerabilidades web. Está escrito en PHP y MySQL. En sí lo que nos va a permitir es montarnos una aplicación web vulnerable y diseñada vulnerable por defecto para probar nuestras herramientas y probar las técnicas de hacking. Entonces vamos a irnos a un servidor Windows XP que tenemos por acá. Vamos a irnos al sitio oficial www.dbwa.co.uk y lo vamos a descargar. El enlace está acá abajo. Va a descargar un .zip que vamos a descomprimir. El paquete es bastante pequeño, no es de más de unas 2-3 megas. Bien. Además, una vez que hayamos montado el Vulnerable Web App o lo hayamos descargado, también tenemos que tener un servidor de bases de datos y un servidor HTTP. En este caso vamos a utilizar XAMPP, XAMPP. Vamos a renombrar nuestra Vulnerable Web App para comodidad y vamos a poner DBWA nada más. Ahora necesitamos tener el servidor. Yo ya instalé XAMPP, es una instalación bastante sencilla y él ya nos instala varios servicios por defecto, entre ellos Apache y MySQL, que son los que vamos a utilizar. Entonces los vamos a iniciar. Apache va a empezar a correr por los puertos 80 para servir HTTP y 443 para servir SSL. MySQL va a correr en el 3306. Bien, ahora tenemos que irnos a la ruta donde se guardan nuestros HTTP docs, que sería C, XAMPP, htdocs. Y aquí vamos a traer nuestra carpeta Vulnerable Web App. Bien, una vez la tengamos ahí, ya podríamos, por ejemplo, abrir nuestro navegador, ir a nuestro localhost e intentar entrar en la carpeta que hemos creado. Aquí, como vemos, nos va a dar un error, unable to connect to the database, quiere decir que aún no puede conectarse a la base de datos. Entonces tenemos que crearle una base de datos a la aplicación. Eso lo vamos a hacer entrando aquí en el sistema de administración de MySQL, que es phpMyAdmin, que ya viene instalado por defecto en el servidor XAMPP. Vamos a venirnos a bases de datos. Vamos a crear una nueva, a la que la vamos a llamar vulnerable. Bien, una vez que haya sido creada la base de datos, ya podremos especificarla en los archivos de configuración de Vulnerable Web App. Entonces nos vamos a venir acá nuevamente, vamos a buscar la carpeta config y vamos a editar este archivo. Aquí tenemos que especificar algunas opciones, por ejemplo, Database Server va a ser localhost, puesto que la base de datos está corriendo en nuestra máquina. El nombre de la base de datos pues la podemos dejar así, aunque también podemos poner vulnerable, pero Vulnerable Web App también va a crear esta en caso de que nosotros no especifiquemos. Y en password no vamos a poner nada, puesto que si nosotros nos venimos acá phpMyAdmin, vamos a usuarios, vamos a ver que para localhost el usuario es root, pero no tiene clave, ninguno tiene clave. Entonces quiere decir que lo vamos a dejar en blanco. Guardamos esta configuración. Volvemos a nuestra aplicación y aquí ya me está lanzando esto.
puesto que yo ya tenía mi base de datos creada. Mi base de datos es Dan Vulnerable App, como vemos, porque yo ya había corrido la aplicación. Vamos a eliminarla para fines prácticos. Vamos a venirnos por acá a bases de datos y eliminarla. Así que si corremos nuevamente la aplicación, vamos a poder crear la base de datos. Vamos a venir acá, Create Reset Database, y ya nos va a decir que se ha creado satisfactoriamente. Si venimos acá y recargamos, ya podemos ver nuestra nueva base de datos y las tablas que nos ha creado por defecto. Bien, ahora podemos volver acá otra vez y ya nos va a pedir unas credenciales de acceso. Las credenciales de acceso son admin y contraseña password. Ahora vamos a venir a configurar la seguridad o el nivel de seguridad en bajo y vamos a venirnos a la sección brute force. Aquí, como vemos, nos está pidiendo un username y un password, y esto es lo que vamos a atacar, puesto que no hay un sistema de captcha que nos permita bloquear o comprobar que el atacante o la persona que está introduciendo algo en estos campos sea un humano. Entonces podemos automatizar un proceso de ataque de fuerza bruta porque no hay nada que detenga o que permita parar todas esas solicitudes. Entonces vamos a venir aquí. Antes que nada vamos a ver la IP de nuestro nuevo servidor, que es 192.168.168. Vamos a accederla desde nuestro navegador. Y aquí vamos a venir a brute force. Ahora, este es el formulario que vamos a atacar. Para ello vamos a utilizar Firefox. ¿Por qué Firefox? Resulta que hemos configurado un proxy por acá para que se conecte a Bursuite. Bursuite es la herramienta que vamos a utilizar. Vamos a ver en qué consiste Bursuite. Bursuite es una aplicación Java que puede ser usada para securizar o craquear aplicaciones web. La suite consiste en diferentes herramientas, tales como un servidor proxy, un web spider, un intruder, que es el que nosotros vamos a utilizar, y un repeater. Entonces, vamos a venirnos a Bursuite. Yo ya la tengo descargada, ustedes la pueden encontrar en su sitio oficial y descargar la versión gratuita. Es una aplicación Java, como ya veíamos. Es una completa suite para ataques a aplicaciones web. Y vamos a venir a proxy. Esto lo que nos va a permitir es comprobar las cabeceras y los parámetros que se están enviando en determinada URL. Entonces, vemos que el proxy de Bursuite está en nuestro localhost en el puerto 8080. Entonces tenemos que configurar nuestro navegador para que mande todas las peticiones por ahí. En opciones, avanzado, conexión, configuración, y vamos a ponerle que el proxy va a ser 127.0.0.1 por el puerto 8080. Con eso ya va a enviar las peticiones allá. Aquí, como vemos, al visitar el sitio o al intentar visitar el sitio ya nos está lanzando las cabeceras HTTP. Vamos a decirle que no intercepte. Vamos a entrar al sitio. Vamos a venir a nuestro formulario y ahora sí le vamos a pedir que intercepte. Vamos a poner cualquier cosa en esos campos, es solo para ver las cabeceras HTTP. Aquí Bursuite ya ha capturado unas cosas, por ejemplo, en cómo están mandando esos parámetros que nosotros les estamos dando, la petición post. Entonces, estos parámetros son los que nosotros vamos a atacar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle que haga un action que los envíe al intruder.
Vamos a venir a la pestaña Intruder y aquí vamos a tener que el target que vamos a atacar es la .168, que es nuestro servidor Windows XP por el puerto 80. En Positions vamos a especificar los parámetros que nosotros queremos atacar. Entonces, como no queremos atacar quitamos esos símbolos. Tampoco queremos atacar la cookie, quitamos esos símbolos. Nosotros solo queremos atacar el campo username y el campo password. Vamos a hacer un tipo de attack custom bomb. Listo. Ahora vamos a venir a payloads. En payloads vamos a configurar la forma en que nosotros queremos que se haga el ataque de contraseñas. Entonces en payload set 1, que va a ser la configuración para el primer comando, username, vamos a especificarle que queremos una lista simple y la vamos a agregar aquí algunas palabras. Entonces para el caso, el campo usuario puede ser admin, administrator, administration. Estas credenciales, por supuesto, ustedes las recogen. Estas posibles credenciales ustedes las recogen en los procesos de recolección de información para posibles ataques de fuerza bruta posteriores en una fase intrusiva. Ahora el payload 2, que será para el campo password, vamos a utilizar un diccionario, runtime file, vamos a seleccionarlo, yo lo tengo en escritorio y se llama dig.txt. Y una vez configurados los dos payloads que van a utilizar, vamos a venir a Options. Esta es la versión gratuita, por lo tanto el número de threads solamente va a ser 1. Si comprásemos la versión de pago, podríamos aumentar el número de threads y obviamente tener resultados más rápido, un ataque más rápido. Pero bueno, ya con eso es suficiente y ya podemos lanzar nuestro ataque dando en el menú Intruder Start Attack. Aquí, como vemos, empieza a mandar conexiones. Nos paramos en una, vamos a tener varias cosas por acá. Vamos a tener, por ejemplo, el request en route, que vamos a tener los parámetros que se están enviando, vamos a tener las cabeceras HTTP y el heads en hexadecimal. Además vamos a tener un response que podemos verlo en route, en headers, en heads y en HTML. Vamos a verlo, por ejemplo, en HTML, que es la que está devolviendo el servidor después de que le mandamos por post esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que para esta petición, por ejemplo, devolvió que el usuario o el password eran incorrectos. Así que vamos a tener que esperar. Como vemos, todos en length nos están mandando 5026. Quiere decir que todos están devolviendo la misma respuesta, que es que el usuario o el password es incorrecto. Hasta que no tengamos un length diferente, podríamos plantearnos que ya hemos obtenido alguna contraseña. Como vemos en Payload 2, estamos viendo un montón de palabras que son un diccionario que descargué de internet con un montón de cosas, ¿no? Pero como les digo, esos diccionarios ustedes los crean en sus procesos de recolección de información para la fase intrusiva del penetration testing. Este proceso va a ser un tanto tardado, así que obviamente vamos a pausar el video. Continuando con el ataque con la herramienta Bursuit, hemos encontrado aquí en el length una variación del mismo entre 526 y 5026 a 5087. Ahora, si venimos a analizar el response en HTML que nos da ese 5087, vamos a encontrarnos que nos está devolviendo la ejecución de ese post o de enviarle esos parámetros por post. Lo siguiente, voy a buscarlo por acá en el HTML. Nos está diciendo Welcome to the Password Protected Area Admin. Eso lo que quiere decir es que se logró loguear, como vemos, con estas credenciales, que sería para usuario admin y para contraseña password. Entonces nos vamos a nuestro navegador a probar si eso es correcto. Y en efecto nos está diciendo Welcome to the Password Protected Area Admin. Entonces ya logramos hacer un ataque por diccionario, ¿no? De cierto modo de fuerza bruta. Ahora, si quisiésemos un ataque totalmente de fuerza bruta, es decir, que se probaran todos los tipos posibles de combinación, que esa es la esencia de la fuerza bruta, tendremos que hacer lo siguiente. Vendríamos a
intruder, en el payload tendremos que decir que queremos un ataque de tipo brute forcer. Y aquí le diríamos el mínimo del tamaño que queremos que tenga nuestra contraseña, el máximo y los caracteres que va a tener. Esto en la práctica es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque van a haber muchísimas posibilidades de que se extienda por meses o incluso años el ataque de fuerza bruta a una aplicación. Así que es mejor optimizar, tratar de optimizar al máximo. Por ejemplo, si sabemos que las contraseñas solo van a tener letras, podremos borrar los números. Si sabemos, por ejemplo, que las contraseñas van a ser solo de un length de solo 8 caracteres, podríamos decir que el mínimo va a ser de 2, por ejemplo, y el máximo de 8. Y así iríamos reduciendo la cantidad de contraseñas posibles. Por ejemplo, aquí tendríamos solo 2147.843, 2.147.483.647 posibles contraseñas. Es un número bastante grande para hacer todas esas conexiones, ¿no? Entonces, pues, optimizar nuestros ataques de fuerza bruta a través de los procesos de footprinting y de recolección de información. Ahora vamos a ver otra herramienta, aparte de Bursuit, llamada Hydra. Es una herramienta para password cracking. Vamos a verlo por acá. Entonces, THC quiere decir de Hacker Choice. Hydra es un craqueador de login muy rápido, el cual soporta varios diferentes servicios, ¿no? Permite craquear credenciales de un montón de servicios. En nuestro caso, pues estamos atacando a un HTTP. Entonces vamos a venir a nuestro Kali y vamos a hacer lo siguiente. El ataque se va a estructurar de la siguiente forma. Vamos a tener en cuenta lo que tuvimos en nuestro proxy, las cabeceras que tuvimos para estructurar el ataque con Hydra. Entonces en este archivo de texto tengo lo siguiente. Tenemos Hydra, que es el programa, con "-l", le estoy especificando el usuario, lo que va a haber de usuario, que en este caso va a ser admin, porque ya lo encontré, o porque lo estamos suponiendo que es. O si quisiésemos hacer también un ataque de fuerza bruta al usuario, tenemos que poner "-l", pero la L en mayúscula, y especificar la ruta del diccionario. Ahora bien, lo voy a dejar en admin con "-p", en minúscula voy a especificar una contraseña. Aunque por supuesto eso no tendría mucho sentido, porque entonces no necesitaría hacer un ataque de fuerza bruta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un ataque por diccionario, como lo hacíamos con Bursuit, pero ahora con Hydra, y vamos a hacerlo en P mayúscula para especificar un diccionario. Voy a crear un diccionario por acá en el escritorio. Vamos a renombrarlo como passwords. Y para fines prácticos, pues ya sabemos que la contraseña es password, entonces vamos a simplemente hacer una demostración y vamos a dejar en ese archivo de texto password. También vamos a poner algunas otras para que demore un poco más el ataque. Vamos a guardar esto y vamos a comprobar que sí se guarda correctamente, y vamos a llamar a Hydra nuevamente. Vamos a especificarle que esto va a estar en home, que va a estar en root, que va a estar en desktop, que se llama passwords. Bueno, vamos a moverlo por acá. Vamos a venir a Kali y vamos a dejarlo simplemente en el home. Y lo vamos a dejar en la carpeta del usuario root. Ahí está, passwords.txt. Ok, bien, ya especificamos nuestro listado de contraseñas. Ahora tenemos que especificar el equipo víctima, el servidor atacado, que es 192.168.168.
y vamos a especificarle ciertas cosas. Vamos a ver qué es lo que le vamos a mandar. Vamos a decir que vamos a mandarle un HTTP GET FROM con lo siguiente. ¿De dónde saqué esta URL? Esta URL es la que tuvimos con Bursuit, como vemos aquí. Se está haciendo un GET con toda esta URL. Estamos mandando los parámetros por acá. Entonces pues eso es lo que vamos a utilizar, esta misma URL. Como podemos comprobar que pues es lo mismo, ¿no? Reliquis, para acá. Ok, vamos a copiarla toda nuevamente. Vamos a pegar por acá. Y aquí es donde tenemos que poner unos acentos circunflejos. User, otros acentos circunflejos. Poner paso. Listo, le decimos el login lo mismo. Y esto es lo que nos va a devolver cuando las contraseñas o los parámetros que enviamos son incorrectos, este mensaje. Entonces lo vamos a ir especificando acá. Lo voy a pausar un momento mientras especifico todo esto. Bien, ya tenemos nuestro comando escrito. Vamos a proceder a la explicación. En principio llamamos a la herramienta. Con "-l" vamos a decir que vamos a utilizar como usuario admin. Con "-p" vamos a decir que vamos a utilizar un diccionario para el password attack. Después especificamos el host víctima con http get from. Ya estamos diciendo que en la URL damos la vulnerabilidad vulnerabilities root in index.php va a recibir estos parámetros. Va a recibir username y va a recibir password, que van a ser sustituidos por los que le estamos especificando aquí. Estamos especificando por acá. Ok, después especificamos lo que nos va a devolver en caso de que los parámetros sean incorrectos. Después especificamos la cookie para que no nos redirija al index otra vez. Listo, lanzamos la ejecución, lanzamos el comando, ponemos en ejecución y aquí nos dice que encontró que es el admin y password credenciales válidas. Entonces ya tendríamos nuestra tabla de acceso, tanto el ataque por diccionario que podemos hacer con Bursuit, también lo podemos hacer con Hydra, y a su vez el ataque de fuerza bruta, pero el ataque de fuerza bruta es poco bueno, no es una muy buena idea hacer eso. Es mejor ir recolectando información en nuestros procesos de recolección de la misma para armar buenos diccionarios. Este fue un tutorial de password attacks y de cracking traído a ustedes por la comunidad Backtrack HTTP docs, que sería C champ htdocs. Y aquí vamos a traer nuestra carpeta Vulnerable Web App. Bien, una vez la tengamos ahí, ya podríamos, por ejemplo, abrir nuestro navegador, ir a nuestro localhost, el paquete es bastante pequeño, no es de más de unas 2-3 megas. Bien. Además, una vez que hayamos montado el Vulnerable Web App o lo hayamos descargado, también tenemos que tener un servidor de bases de datos y un servidor HTTP. En este caso vamos a utilizar XAMPP. Vamos a renombrar nuestra Vulnerable Web. Vamos a ver cómo podemos realizar ataques de fuerza bruta contra alguna aplicación web. Lo primero que vamos a ver es Vulnerable Web App. Es un entorno de entrenamiento, de explotación de vulnerabilidades web. Está escrito en PHP y MySQL. Así lo que nos va a permitir es montarnos una aplicación web vulnerable y diseñada vulnerable por defecto
para probar nuestras herramientas y probar las técnicas de hacking. Entonces vamos a irnos a un servidor Windows XP que tenemos por acá. Vamos a irnos al sitio oficial www.dbwa.co.uk y lo vamos a descargar. El enlace está acá abajo. Va a descargar un .zip que vamos a descomprimir para comodidad y vamos a poner dbwa nada más. Ahora necesitamos tener el servidor. Yo ya instalé Champ, es una instalación bastante sencilla y él ya nos instala varios servicios por defecto, entre ellos Apache y MySQL, que son los que vamos a utilizar. Entonces los vamos a iniciar. Apache va a empezar a correr por los puertos 80 para servir HTTP y 443 para servir SSL. MySQL va a correr en el 3306. Bien, ahora tenemos que irnos a la ruta donde se guardan nuestros HTTP e intentar entrar en la carpeta que hemos creado. Aquí, como vemos, nos va a dar un error, unable to connect to the database, quiere decir que aún no puede conectarse a la base de datos. Entonces tenemos que crearle una base de datos a la aplicación. Eso lo vamos a hacer entrando aquí en el sistema de administración de MySQL, que es phpMyAdmin, que ya viene instalado por defecto en el servidor Champ. Vamos a venirnos a bases de datos. Vamos a crear una nueva, a la que la vamos a llamar vulnerable. Bien, una vez que haya sido creada la base de datos,